Voy a tocar un tema que he tocado antes en diferente forma, quizás, pero pues es importante. Una de las cosas es saber que somos espíritu, alma y cuerpo, y otra cosa es entender cómo funciona cada una de esas partes. Entonces, no voy a entrar en el tema ese, ya lo he tocado también antes, pero muchas veces no entendemos hasta cómo funcionamos nosotros, cómo Dios nos diseñó. Repito, yo creo que la mayoría del ser humano simplemente hace su vida, hace vida. Diríamos en inglés, I think human beings just do life, and they do it in accordance to whatever their environment is or circumstances are, y hacen su vida conforme a su ambiente o conforme a cómo estén sus circunstancias, y así es como hacen vida. Ven situaciones o ven problemas o tienen adversidad y las manejan, las atraviesan, ¿verdad? Las experimentan, crecen por medio de ellas, a veces maduran, a veces, y son muchos los factores con los que el ser humano trata, y creo que no sabe a ciencia cierta qué es lo que está haciendo en él, qué es lo que está haciendo en ella, ¿verdad? Hay mucho que hay que entender aún de nosotros mismos, repito, cómo funcionamos. Pero en medio de todo esto, por lo menos para los que creemos en Dios, está ese tema, ¿verdad? De su voz, y qué es no qué es su voz, pero la importancia, obvio, de oír su voz. Y eso vamos a estar viendo aquello que posiblemente estorba para oír su voz. Si pone atención a la palabra de Dios, hay cosas, eventos, preguntas que de pronto surgen en relación a la voz de Dios. Fundamentalmente la persona tiene que ser espiritual para que Dios le hable. Por lo menos es lo que vemos en la palabra de Dios. Espiritual. Una persona realmente espiritual. Y luego una persona que está caminando en santidad. Son parte de las condiciones, requisitos que se requieren para que Dios le hable a uno. Y luego de pronto te topas con alguien como Saulo, que va con una intención de perseguir a cristianos, al cual Dios de pronto, el Señor se le aparece en la forma que lo hace y le empieza a hablar. Aquí tenemos a un hombre que no está siendo espiritual, no está caminando en santidad, y sin embargo Dios le habla. Le habló a un hombre, vamos a decir, en su peor condición. Entonces creo que hay algo mucho más que está involucrado en cuanto a este tema de oír la voz de Dios.
sí quiero tocar otro aspecto, ¿no?, de esto. Porque sucede que vemos en el Antiguo Testamento a hombres que eran paganos, a los que Dios les habló. Cuando le habla a Abraham para que salga de su tierra y de su familia, Abraham es un pagano, el papá era pagano, le servían a otros dioses, y sin embargo Dios va y le habla. Esta parte quizás tiene que ver con esa no solo soberanía de Dios, de que Él le habla a quien Él quiere, sino también tiene que ver con los planes, ¿verdad?, que Él ya tiene para ciertas personas. Y junto con todo eso, nunca hay que perder de vista que Dios ya sabe cómo el hombre va a responder. Dios ya sabe cómo el hombre va a reaccionar. Que si Dios le habla, Dios ya sabe que va a responderle positivamente, afirmativamente, va a entrar en línea a su plan. Sucede. Y quizás estos son otros factores, ¿verdad?, que tienen que ver con cómo oír la voz de Dios. Una pregunta que yo me hacía, de hecho lo platicaba con la pastora, era que, repito, hablándole a creyentes, no hablándole a personas que ni siquiera creen en esto, o que Dios hable o que Dios le importe, pero la pregunta es que si Dios quiere guiarnos, si quiere que escuchemos su voz, ¿por qué no simplemente hace oír su voz? Digo, pienso yo, me imagino que usted ahorita está enfrentando algo o está ante algo y quisiera saber, Dios, ¿qué está pasando? ¿Verdad? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué vamos a hacer? Quisiera que me dijeras lo que está tomando lugar, ¿verdad? Y a veces creemos, si Dios nos dice vamos a estar bien, vamos a estar mejor, porque ya entendimos, por lo menos es nuestra idea, ¿verdad? Y no necesariamente puede ser el caso, pero nosotros pensamos así porque simplemente no nos habla, porque simplemente no me dice lo que debo hacer, cómo debo hacerlo, cuándo debo hacerlo. ¿Por qué no irrumpe en nuestro espíritu y conciencia y hace oír su voz, así como lo hizo con Saulo? Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién es el Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Y todo cambió, ¿verdad? Algo así. ¿Por qué no hace algo así Dios con nosotros? Después de esta enseñanza, no necesariamente tengo la respuesta, pero vamos a considerar algunas cosas que creo yo es importante entender para escuchar la voz de Dios. La pregunta, estas preguntas que hago, en cierta forma también son irónicas, porque sucede que muchos están convencidos que un demonio les habla y saben lo que les dice. El enemigo me está diciendo esto, el enemigo me está hablando esto, el enemigo me está oprimiendo, el enemigo me está haciendo sentir así de esta manera. Ahorita traigo un ataque. Y incluso pueden identificar los pensamientos que dicen que el enemigo viene y les dice, pero repito, siguen diciendo que no pueden oír la voz de Dios. Podemos oír la voz de un demonio y no podemos oír la voz de Dios. Qué interesante, porque somos de Dios, somos del Espíritu. Dice la palabra que Él nos anhela celosamente. Yo creo que Él quiere hablarnos, pero parece que oímos más la voz de un demonio que la voz de Dios, ¿verdad? Así parece. Otro factor
rápido, es el alma. Ya conmigo, el alma. Es ese aspecto del hombre que quiere racionalizar con todo. Es el aspecto del ser que busca que todo tenga sentido. Voy a obedecer si tiene sentido. Si voy a estar bien, si parece que al final todo va a estar bien, voy a hacer lo que tengo que hacer. Porque tiene sentido. It makes sense, decimos, ¿verdad? Ese es el alma que entra ahí. Y puede estorbar en el momento preciso de estar oyendo la voz de Dios. Lo que vamos a estar considerando entonces no es si Dios nos habla, sino que oímos demasiadas voces, entre las cuales está la de Dios. ¿Sí? Lo que vamos a estar considerando no es si Dios nos habla, sino que oímos demasiadas voces, entre las cuales está la de Dios. Porque al ser hijos de Dios, Él no nos va a dejar, no nos quiere dejar. No, si ve que nos estamos dirigiendo en una dirección en la cual peligramos, Él va a querer intervenir en nuestra vida y nos va a hablar, ¿verdad? Decimos que Dios habla de diferentes formas y de diferentes maneras. Y hermanos, y si es el caso que Dios sí habla de diferentes formas y de diferentes maneras, ¿por qué? Why does He have to? Why does He have to speak to us in different ways, in different forms? It's like, we don't get it. O sea, no entendemos. Decimos, nos puede hablar por un niño, nos puede hablar por una niña, nos puede hablar por otra persona, nos puede hablar por un rótulo que vemos en la calle, nos puede hablar por la familia, nos puede hablar por un siervo, una sierva de Dios, y Dios nos puede hablar y usa todos estos medios. Debemos preguntar, ok, sí, pero like why? ¿Por qué tiene que? O sea, que no me puede decir, repito, no me puede hablar directamente, tiene que usar a alguien más. ¿Por qué? Why? ¿Verdad? So, la cosa es que nos habla. Una de las cosas que Dios nos revela en su palabra es sobre la necesidad de, diga conmigo, discernir las cosas del Espíritu Santo. Las cosas que el Espíritu Santo nos habla, las tenemos que discernir. Ahora, discernir de percepción son dos cosas diferentes. ¿Sí? ¿Qué es discernimiento? ¿Qué es discernir? Dígame, lo que usted cree que es discernir. ¿Qué es discernir? ¿Mande? Saber. Ok. ¿Qué más? ¿Qué es discernir? Saber si es bueno o malo. Saber la diferencia entre algo bueno y algo malo. ¿Ok? Andamos más cerquitas. ¿Mande? Presentir. ¿Qué más? Cuando ves más allá de lo que es visible al tacto, para lo que se ve, cuando puedes ver más atrás de... Son más allá de la percepción. Sí, puedes ver más atrás de... Porque no solo vemos entender lo que está detrás de... Lo que está detrás de, ¿ok? ¿Alguien más? Obviamente tienen que decir del Espíritu Santo. ¿Mande? De lo que es del Espíritu, ¿no? Ajá, lo que es del Espíritu. ¿Qué es y qué no es? Sí, andamos cerca. Tener la habilidad de poder buscar entre lo que estamos viendo para si es bien o mal, si es de buena edificación para nuestra vida espiritual. Ok, una vez que lo vemos, ¿verdad? O lo
¿Mande? O si lo escuchas. O si lo escuchas, sí. Muy bien. Fundamentalmente discernimiento es poder separar las cosas, verlas individualmente por lo que son y distinguirlas la una de la otra. Primero es poder hacer esa separación, separarla. Separar esta de esta porque están juntas. Y discernimiento es separarlas para entonces verla cada una por lo que es. Una vez que puedo ver cada una de las cosas por lo que es, si tengo 5 pensamientos, vamos a decir, yo puedo estar convencido que es una voz la que me está hablando, pero pueden ser varias voces las que me están hablando. Entonces yo necesito separarlas, las voces, para saber cuál es cuál la que me está hablando. Ese es discernimiento. De hecho, hay un don que es discernimiento de espíritus. Uno que el Espíritu Santo da. Estamos hablando ya ahí de un don. Pero cuando hablamos de las cosas del Espíritu y que se tienen que discernir espiritualmente, entonces es poder separar esto de esto y ver qué es esto y luego ver qué es esto otro, para entonces saber qué es lo que realmente tengo delante de mí. Ese es discernimiento. Percepción es simplemente saber que ahí está. Percepción es sé que estás ahí, te veo. Discernimiento es no solo sé que estás ahí, sé quién eres. Sé quién eres. Eso es discernimiento. Entonces, ahí puede usted leer después, ahí 1 Corintios 2, 6 al 16. Se nos dice que hemos recibido el Espíritu, diga conmigo el Espíritu, que proviene de Dios, dice que no el del mundo, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido o lo que nos ha dado. Y lo dice, lo cual también hablamos. Una vez se nos da un espíritu que proviene de Dios para que podamos saber lo que Dios nos ha dado. Y luego cuando lo hablamos, dice que no lo hablamos con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, dice, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Entonces, aquí repito el punto principal, siendo que las cosas del Espíritu deben discernirse. Deben discernirse, se tiene que discernir entre esta cosa y esta otra cosa y esta otra cosa y esta otra cosa, porque no todo necesariamente es lo mismo. Tengo que poder discernirlo, poder hacer esa separación. Entonces, entre las voces que nos hablan, tenemos que discernir cuál es la voz de Dios. Entre las voces que nos hablan, tenemos que discernir cuál es la voz de Dios. Y puede ser que ahí esté, ¿verdad?, parte de nuestro problema. No hemos aprendido a discernir todavía cuál es la voz de Él que nos está hablando. Entonces hay un principio espiritual fundamental a oír la voz de Dios que ya estamos viendo aquí, que está surgiendo. Para esto mire lo que el verbo o la palabra de Dios dijo, Jesús es el verbo, el logos de Dios. ¿Qué es lo que Él dijo? Si gusta leer en Juan 6:63, Juan 6:63. Voy a invitarlo a leerlo de una forma literal. Cuando digo literal, léalo o entiéndalo por lo que dice, como lo dice. Juan 6:63. Dice,
el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Entonces dice, las palabras que yo os he hablado son Espíritu. Santo. Las palabras que yo os he hablado son Santo. Espíritu y son vida. Son Espíritu y son vida, ¿verdad? Porque Él es la vida, Él es la luz. Pudo haber agregado, en este contexto no lo hizo, pero son luz también, alumbran. Entonces, una de las razones que Dios nos da su palabra es para que pudiéramos empezar a pensar como Él. Su palabra escrita es el pensamiento de Dios, es lo que tenemos por escrito. Cuando usted lee la palabra de Dios, lee un salmo, lee algo de la palabra de Dios, está repitiendo el pensamiento de Dios. Todo esto provino de la mente de Dios. Entonces, cuando empezamos a meterla dentro de nosotros, dentro de nuestro espíritu, estamos metiendo ese pensamiento de Dios en nuestra vida. La palabra de Dios no es cualquier escrito. Otra vez, esta es la mente de Dios, proviene de la mente. No es toda, obviamente, Él es infinito, Él es eterno, pero esta es la mente de Dios. Mire, si esta no fuera la mente de Dios, yo no estuviera aquí. Un hombre escribió esto, yo no quiero tus pensamientos. Esto trasciende, la humanidad trasciende al hombre. Esta es la mente de Dios. Yo quiero esto, porque no es de este mundo, ¿verdad? Es el Creador, es el que me está diciendo aquí cómo son las cosas, lo que va a pasar, cómo termina todo esto, y que Jesucristo es el único Salvador del mundo. Entonces es importante pensar como Dios piensa, y podemos empezar aquí con su palabra. Y repito, por eso la importancia de estarla leyendo, ¿sí? Entonces nos da su palabra por escrito para que sus pensamientos fueran nuestros pensamientos, sus caminos nuestros caminos, ¿sí? Entonces, cuando Dios nos dio su espíritu, cuando volvimos a nacer, nos dio la mente de Cristo. Que tener esa mente de Cristo. Entonces, por así decirlo, el pensamiento y el espíritu de Dios se manifiesta por medio de la mente de Cristo. La mente siendo el vehículo de la manifestación del pensamiento de Dios. Vemos esto en Génesis 1, donde dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, y Dios dijo, este es el Logos, este es Jesús, este es el Verbo, sea la luz, y fue la luz. Está la palabra y el Espíritu, ¿verdad?, operando juntos, y cosas empezaron a ser creadas. Esto va junto con Juan 1:1, o Génesis 1, Juan 1:1. Sin el Verbo absolutamente nada fue creado, pero no se separa el Espíritu de la palabra, ¿verdad? Y obviamente Dios está ahí también operando y haciendo todo, diseñándolo según como Él lo estaba pensando. El Espíritu se movía, la palabra salía, y todo esto está tomando lugar. Eso nos está enseñando algo a nosotros también. Entonces mis pensamientos deben ser los de Dios. Y esto me dice que debo remover mis pensamientos. Debo remover mis pensamientos. Si usted dice, por ejemplo, hay una fuerza, hay un poder que se percibe en el universo, según dicen los científicos,
que está manteniendo absolutamente todo junto. Hay energía positiva, hay energía negativa, y es lo que mantiene todo en su lugar, y hay otro tipo de energía que no sabemos exactamente qué es, pero que sabemos que está ahí y es lo que mantiene todo. Entonces, uno puede creer eso, o uno puede simplemente decir, como dicen Colosenses, que en Jesús todas las cosas subsisten por su palabra. Quiere decir que porque Él lo dijo, Él lo habló, Él estableció ciertas leyes que están gobernando en el universo, ¿verdad? Pero lo que los científicos nunca pueden decir es de dónde viene esa energía, y esa energía viene porque Jesús dijo, esto es lo que van a hacer, y estas van a ser las leyes del universo. Jeremías dijo que Dios lo hizo todo con inteligencia. Él lo diseñó absolutamente todo. Entonces yo tengo que escoger entre cuál pensamiento me va a gobernar, cuál es el que voy a creer, si es algo que la ciencia me dice o es lo que ya está en la palabra de Dios. Es importante, porque si no voy a mezclar los dos pensamientos. A veces dicen, la ciencia comprueba la palabra de Dios. Yo no pienso así. Yo digo, no, la ciencia, si es que está descubriendo algo, está descubriendo lo que Dios ya dijo miles de años atrás. Es al revés. Sí, amén. No necesitamos la ciencia para que diga que la Biblia es verdad. ¿Estamos escuchando? Sí, amén. Aunque haya hecho descubrimientos, aunque haya logrado ciertas cosas, no necesitamos la ciencia para que nos diga que la palabra de Dios es verdad. Entonces, cuando yo permito una mezcla de pensamientos, ahí es donde el alma va a entrar, va a querer racionalizar ciertas cosas. Ahorita esto está pasando mucho en muchas partes del mundo, en muchas iglesias. Algunos están intelectualizando mucho la palabra de Dios y están usando argumentos muy sofisticados para comprobar, por ejemplo, la existencia de Dios y lo que Dios hace, lo que Dios dice, etcétera. Pero es mucho intelectualismo, y usan cosas de la ciencia, usan cosas de la arqueología, etcétera, etcétera. Si nunca encontraran algo que apuntara a la persona de David, yo seguiría creyendo que Dios dijo que había un rey que se llamaba David, que era el rey de Israel, y que ahora está una nación que se llama Israel, y continúa ahorita en el conflicto y en el tumulto que está experimentando, porque en parte también es parte del castigo de Dios por ser una nación desobediente. Es lo que dice la palabra de Dios. Eso es lo que voy a creer. No lo vamos a politizar, no vamos a meterle otro tipo de pensamiento, porque ahí es donde empezamos a tener problemas. Porque cuando Dios me quiera hablar y me quiera decir algo, yo lo puedo detener con un pensamiento que yo tengo, y voy a decir, bueno, pero es que no me tiene sentido por esto. Y no puedo identificar que Dios, ¿verdad?, me está hablando. Tengo que remover en medio de todo esto, porque sucede, los pensamientos que demonios nos proyectan, para que solo sean los pensamientos de Dios los que nos hablen. Todo se empieza a esclarecer, ¿sí? Se lo voy a decir de esta forma. Muchos están oyendo la voz de Dios en resolución baja. So you're hearing God's voice in low resolution. What we need to do is get to the place where we can hear God's voice in a high resolution. O sea, bien claro, súper claro, sin duda alguna. Una persona que puede escuchar la voz del Espíritu Santo, entonces puede desenmascarar y destruir toda maquinación y sistema demoníaco que está tratando de obrar en contra de ella, porque está siendo guiada por la única voz que es del Espíritu. Entonces la persona queda libre y fuera de la influencia
mental del enemigo. Ya el enemigo ya no puede asaltar la mente tan fácilmente como quizás lo hacía antes. Por lo menos no debe de. Efesios 4:23, ¿verdad? Nos manda a renovar el espíritu de nuestra mente. No la mente, el espíritu de nuestra mente. Efesios 4:23. Entonces el espíritu es algo interesante, ¿verdad? El espíritu es el que necesita ser renovado. No la mente, el espíritu. No el vehículo, sino la calidad de pensamiento, y detrás de ello hay un espíritu. Jesús ya nos da el principio. Las palabras que yo les he hablado, ¿qué dijo? Son espíritu y son vida. Le dije al inicio, léalo, interprétalo literalmente, así por lo que es, así como lo dice el texto. Porque si empiezo a hacer una metáfora, una analogía, un simbolismo del lenguaje, pues entonces no voy a poder ver que las palabras son espíritu, sino es algo más, significa algo más. Tampoco serían vida, sería otra cosa, ¿verdad? Es interesante que todo lo que hacemos como creyentes y como hijos de Dios es ahora por el Espíritu. Lo que pensamos, lo que hablamos y lo que decimos. Cuando oramos por alguien, ¿verdad? Oramos por la persona y creemos que algo va a suceder en el nombre de Jesús. Y todo lo que estamos haciendo en el momento está en el pensamiento involucrado, está nuestra voz involucrada, están nuestras palabras involucradas, y estamos creyendo que el Señor va a responder, que va a haber su Espíritu ahí en ese momento haciendo lo que tiene que hacer, y milagro, maravillas, sanidades, etcétera, toman lugar solo por la voz. Esto nos dice que hay espíritu ahí, como vemos en Génesis 1. ¿Sí? Esa es la dinámica que sucede cuando hay poder manifestado de parte de Dios. Entonces, es el espíritu correcto el que tiene que estar en mi mente. Y no, la mente, dice la palabra que ya tenemos la mente de Cristo. Dice que ya, ¿verdad? Entonces, que repito, ¿qué está sucediendo? Pero Dios nos está diciendo que renovemos nuestros pensamientos. El principio espiritual, entonces, creo yo que Jesús está enseñando es el siguiente: las palabras son espíritu que dan vida. Las palabras son espíritu que dan vida. Dicho de otra manera, este principio operante es que los pensamientos son espíritus que se expresan a través de las palabras. Las palabras que os he hablado son espíritu y son vida. Eso quiere decir que los pensamientos son espíritu, o por lo menos tienen espíritu. Entonces, cuando renuevo el espíritu de mi mente, renuevo los pensamientos de mi mente. Porque los espíritus son los que están diciéndome o son cierta clase de pensamientos. Cuando un pensamiento, una palabra, se queda en la mente, no sé si le ha sucedido que hay como que una cierta clase de pensamiento de la cual no se puede deshacer. Batalla para que se le vaya. Se dice, no quiero pensar en esto, pero no sé por qué sigo pensando en esto. Es que hay un espíritu.
detrás de ese pensamiento. Entonces, cuando el enemigo siempre está buscando que entremos en acuerdo con ese pensamiento, y es lo que le da legalidad a quedarse, que entramos en acuerdo con ese pensamiento. Y luego empieza a tomar lugar en nosotros, y lo que un pensamiento hace, entonces es que va a empezar a provocar el sentimiento. Para cada pensamiento hay un sentimiento asociado que refuerza el pensamiento. Entonces ya empieza a crear un ciclo, y es cuando batallamos más para romper con tal forma de pensar o tal pensamiento. Pero repito, ya hay un espíritu involucrado. Entonces, cuando el Espíritu de Dios quiere guiarnos y hablarnos, no podemos discernir su voz, porque hay otros pensamientos, espíritus en nuestra mente que hacen ruido y crean confusión. Hay esos momentos, yo creo que a todos nos suceden, donde no cabe duda que es el Espíritu de Dios el que nos está hablando. Ahí como que quedó muy claro en ese momento. No hay otros pensamientos más que ese, el que estamos recibiendo de parte de Dios. Ahí no hay otros espíritus maquinando en contra de nuestra mente. La mente está limpia y libre de pensamientos interceptores, invasores, inmundos, saboteantes. Y cuando esto sucede, ese hijo, esa hija de Dios está operando completamente con la mente de Cristo y con ninguna otra. Una forma de identificar que estamos batallando para oír la voz de Dios es que seguimos teniendo una mezcla de pensamientos. Llámele pensamientos negativos con pensamientos positivos, y es una mezcla. Entramos y salimos de cierta forma de pensar que no es estrictamente de la mente de Dios. Y cuando digo estrictamente, estoy diciendo estrictamente. No debemos pensar fuera de aquí, por lo menos no debemos. Entonces, cuando sí lo hacemos y batallamos, quiere decir que sí hay una guerra para oír la voz de Dios. Porque, repito, el momento que sepamos que es Dios hablándonos, vamos a echar fuera, rechazar, renunciar a toda otra clase de pensamiento, porque ya supimos, no, este es Dios hablándome y me está diciendo esto, yo no debo pensar esto otro, que es completamente contrario. Repito, es cuando permitimos esa mezcla que vamos a batallar para oír la voz de Dios. No todos sus pensamientos son suyos. Aún los que creen que pueden ser tuyos, puede que no sean tuyos. Alguien me hizo una pregunta una vez, me dice: ¿cómo sabemos que los pensamientos que tenemos sí son nuestros o no son nuestros? Y le pregunté: ¿por qué me preguntas? ¿De dónde vino ese pensamiento? Y no me supo contestar, no supo qué decir. Dijo: ¿puede ser que yo ni siquiera esté pensando en esta pregunta? Le dije: es posible. ¿Puedes saberlo o no? ¿Puedes discernirlo o no? ¿Por qué crees que eres tú pensando esta pregunta? Y ahí está el punto. Porque nos llegamos a convencer que todo lo que pensamos somos nosotros lo estamos generando, y llegamos a pensar también
que la voz que oímos que es de Dios, es de Dios. Punto. No es otra. No es otra. Yo personalmente sé que es posible que uno crea que está oyendo la voz de Dios y no está oyendo la voz de Dios. Es posible. Sí sucede. Los pensamientos son espíritus que buscan darle vida a algo. Este es el principio operante. Los pensamientos son espíritus que buscan darle vida a algo, espíritus que se manifiestan en pensamientos que buscan darle vida a algo. Un principio que opera en la dimensión espiritual significa que Dios lo usa, pero Satanás también lo utiliza para dar vida al pecado. Santiago 1, 14 al 15, puede leer ahí. Así es que los pensamientos le están dando vida a algo. Entonces, para oír más claramente, entender más claramente, tenemos que sacar de nuestra mente los pensamientos o los espíritus que no pertenecen en nuestra mente, que están interceptando la voz del Espíritu, porque esta es la razón que no la podemos oír. Esto lo había comentado antes, quiero decir unos años atrás, pero puede que sean más, pero hay por lo menos 4 fuentes que se pueden identificar de dónde provienen nuestros pensamientos. ¿Has escuchado de personas, de gente que cometieron un crimen, incluso mataron a alguien y dijeron, es que oía unas voces que me decían, mata o mátalo? Y actuaron en ello. Obviamente en el mundo, ¿verdad?, van a categorizarlo como una enfermedad mental, punto. No van a hablar de demonios, no van a decir que son espíritus, y que las voces pues fue algo, vamos a decir, un producto de esquizofrenia, ¿verdad? Aunque no en todo caso la persona padecía de esquizofrenia, simplemente escuché voces, estaba oyendo voces, ya tenía tiempo oyendo voces. Entonces, ¿de dónde venían estas voces? Hay por lo menos 4 fuentes que causan o generan tus pensamientos. El Espíritu de Dios, tu espíritu o el espíritu humano, o sea, cuando tú piensas en algo, los espíritus o ángeles, no lo limito solamente a ángeles, porque si tú lees el libro de Daniel, por ejemplo, habla ahí de santos, Zacarías habla de me quiero equivocar, o quizás es el mismo Daniel, profeta Daniel, habla de hombres. Si usted recuerda cuando Jesús se fue al cielo y cuando ya se desaparece de la vista de los discípulos, dice que estaban ahí 2 varones con vestiduras blancas, y esa palabra varón es para un hombre. No dice que eran ángeles, no dice que eran espíritus, no dice algo al efecto, dice 2 varones vestidos de vestiduras blancas, y les dicen por qué están viendo hacia el cielo, así como lo vieron irse, así lo van a ver regresar. Eran 2 hombres que estaban hablando ahí con los discípulos.
Pues entonces, esa es otra fuente de pensamientos. Hoy, espíritus, hombres santos. Daniel dijo, o vi este santo que le dijo a este otro santo, etcétera. Entonces, y luego obviamente están los espíritus demoníacos, espíritus inmundos, y entre ellos puede haber otros seres inmundos que también proyectan pensamientos a nosotros. Hay diferentes fuentes, y esto está sucediendo constantemente, nos demos cuenta o no. Del lado del enemigo, él prefiere que nosotros no sepamos que es el enemigo que está proyectando pensamientos a nosotros. Una forma simple de identificar eso es que normalmente van a ser negativos. Quizás no empiecen como algo negativo, pero nos va a llevar a algo negativo. Empiezan a manejarnos, ¿no? Con esos pensamientos. El Espíritu de Dios nos quiere hablar, pero tiene que pelearse con todos estos otros pensamientos que están en nuestra mente, que, repito, no provienen de nosotros. Tenemos que echarlos fuera, renunciar a este tipo de pensamiento. Este normalmente no se alinea y no se somete al pensamiento de Dios, para que puedas escuchar la voz del Espíritu. De los espíritus, creo yo, que más te van a pelear para que no oigas la voz del Espíritu son el espíritu humano o el alma, porque es la que va a tomar la decisión. Es la que dice, sí, esta es la voz de Dios, no, esta no es la voz de Dios. El alma va a tomar esa decisión. Es con lo que más vamos a batallar para oír la voz de Dios. Tienes que empezar a desafiar tus pensamientos. Challenge your own thoughts. Challenge your own thoughts. Desafía tus propios pensamientos. Why am I thinking that? Why did I just think that? I didn't want to think that. Why did it just pop up? Why am I thinking that way? ¿Por qué pensé eso? ¿Por qué pensé de esa manera? ¿Por qué pensé de esa forma? Imagínense que la vida humana consiste en que de una plétora de pensamientos, mi responsabilidad y por lo que voy a ser juzgado va a ser con cuáles entré de acuerdo, con cuáles a los cuales alineé comportamiento voluntario. Pensé en esto, lo estuve meditando por algún tiempo y luego terminé haciéndolo. Eso ya estuvo en mí. Y si sucede que ese pensamiento me llevó a pecar en contra de Dios, pues voy a ser juzgado por ello, ¿verdad? Obvio, si no me arrepiento. Pero necesito empezar a desafiar mis pensamientos. I need to start challenging my thoughts. No nada más dejar que vengan y entren y empiecen a hacer conmigo lo que quieren. I need to push back. Necesito empujar hacia atrás a tales pensamientos que yo pueda identificar, que yo puedo decir, no, esto no es de Dios, estos no son de Dios. You have to push back. No dejes entrar pensamientos sin cuestionarlos. Question them. Question your own thinking. Question your own thoughts. ¿Sí? Again, not every thought that you have is generated by you.
They're coming into your mind by another source. No todo pensamiento que tienes es tuyo o es generado por ti, está entrando a tu mente de otra fuente. Mire lo que pasó con Pedro. Y repito, aquí es donde yo creo que estamos. Esto es lo que se tiene que discernir. Pedro recibe revelación que es el Hijo de Dios. Jesús le dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Si Jesús nunca le dice, Pedro no sabe de dónde vino lo que dijo. Jesús se lo dice. Se está recibiendo dos revelaciones. La primera vino en la forma de un pensamiento. ¿Sí? Recibe el pensamiento de parte de Dios, recibe la revelación en su espíritu, porque Jesús estuvo preguntando: ¿quiénes dicen los hombres que soy yo? No, que eres Juan Bautista resucitado, que eres Elías, que así. ¿Y ustedes? ¿Quiénes dicen que soy yo? Ahí Pedro recibe la revelación del Padre, pero se le manifiesta en ese pensamiento. Pero es el Espíritu de Dios que le está hablando, porque los pensamientos son espíritus. ¿Sí estamos viendo la conexión? So, Pedro, nada más, tú eres el Hijo de Dios, ¿verdad? El Hijo del Dios viviente, tú eres el Cristo. Repito, si Jesús no le dice quién se lo acaba de revelar, Pedro ni idea. ¿Por qué dije eso? ¿Por qué hablé así de esa manera? ¿Qué fue lo que estaba pasando? No voy a decir nombres. Ahorita se me está viniendo a la mente un caso real. No ha sido el único, ha habido otros. De una situación que se tuvo que tratar y una persona creyente dijo algo que parecía ser completamente fuera de orden en cuanto a esa situación, y la persona después dijo: no sé por qué dije eso. Entonces yo le expliqué lo que estaba pasando, porque la persona se sentía muy mal. Dijo: yo no quería decir eso, yo no quería hablar eso. Y es que algo más estaba tomando lugar, algo más de hecho se estaba revelando, y se usó a esa persona para que saliera. Está un espíritu involucrado, está un pensamiento involucrado, y luego la voz de la persona que lo dice. ¿Sí? Estamos viendo la dinámica de una persona espiritual. ¿Sí? Así es como se ve. Pedro no se da cuenta que ya no era él hablando, sino el Espíritu de Dios manifestándose por su mente. Sí, hay todo un proceso a esto. Antes de que tú hables, tú tienes que pensarlo. Lo que se tiene que identificar es cuál es la fuente de este pensamiento. Y para empezar a discernir la voz de Dios en medio de las voces que vienen y nos hablan. Después de este evento, y uno diría: oh, gloria a Dios, Pedro habló por una revelación del Padre. ¡Qué tremendo! Dice que después de este evento Jesús les envía, esto está en Mateo 16, y después quería verlo. Después de este tiempo, de este evento, dice que el Señor les empieza a decir que era necesario, que Él tenía que padecer en manos de los fariseos, en manos de los judíos. El mismo Pedro ahora es conducto de la voz de Satanás en contra de Jesús, porque lo agarra al lado y le empieza a decir: no te permitas esto. Lo trata de convencer
de no sufrir, no ir a la cruz, esencialmente. Pedro ahora no sabe quién está hablando por medio de su mente. Otra vez Jesús le dice a Pedro quién está hablando por medio de él, y le dice: apártate de mí, Satanás. Ahora es Satanás hablando por medio de Pedro. No dice la Escritura un día antes, 2 días antes, no sé: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, bienaventurado eres, Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. ¡Wow! 2 días después, Satanás está usando su mente, su boca. El Señor, que discierne los espíritus, le dice: este es el espíritu que ahorita te está usando. Entonces, la voz de Dios se tiene que discernir. Hay una pregunta que han estado flotando allá en YouTube, yo creo, más que nada, donde dice: ¿puede un cristiano ¿puede un demonio tener a un cristiano? ¿Puede un demonio tener a un cristiano? Y yo digo: no, yo creo que la pregunta más bien debe ser: ¿puede un cristiano tener a unos demonios? Y yo digo que sí, sí es posible. Especialmente cuando no puedo discernir quién me está hablando. ¿Se acuerdan cuando Elías y Moisés se aparecen en el monte de transfiguración con el Señor? Y lo dice, no tengo ahorita la referencia, pero Pedro estaba ahí y dice: Señor, voy a hacer unas enramadas para que se sienten ustedes. Y dice la Escritura: pero Pedro no sabía lo que estaba hablando. Pedro no sabía lo que estaba hablando. Interesantemente, esto es para no aquí, a veces allá afuera. Hace poco estábamos teniendo una conversación con alguien de que cuando vayamos al cielo, si vamos a reconocer a nuestros seres queridos. La respuesta es sí. Pedro sabe que está ahí Moisés y Elías con Jesús. Amén. Él nunca había conocido a Moisés y Elías, pero sabía que era Moisés y sabía que era Elías. ¿Por qué? Porque el Espíritu es el que va a revelar, el que va a manifestar quién es quién. Tuvo el discernimiento de saber que se trataba de Elías y de Moisés, pero ya después de eso ya no sabía lo que estaba hablando. Interesante. La importancia de mantener el discernimiento siempre activo, siempre intacto. Ya voy a terminar. Es importante cambiar los pensamientos, si me permite, que nos enferman. Dios nos puede sanar de tales y tales pensamientos, pero si nosotros volvemos a ellos y continuamos en ellos, vamos a seguir ahí con esa, ¿verdad?, con esa enfermedad. Tenemos que detener, identificar los pensamientos que honestamente nos están limitando. Es una de las razones que quizás no vemos cambio permanente, porque regresamos a cierta forma y manera de pensar. Pensamientos tienen que ser santos, identifíquenlos como santos. Si no, repito, cualquier pensamiento con el que usted esté de acuerdo, usted da acceso legal, especialmente, ¿verdad?, si es un demonio, el enemigo, él va a continuar ahí. Y
una forma, repito, de saberlo es uno con el que batallo, no me puedo deshacer de él. Es que ya se está peleando con un demonio. Lo que tiene que hacer es cambiar su estrategia y empezar a venir y reprender. Ya no tanto decir batallo con este pensamiento, no decir vengo en contra de ti en el nombre de Jesús, apártate. Ya sé que eres tú, ya sé que se trata de un demonio, ya no es un pensamiento, es una entidad con la que estás batallando. Importante identificar esto, porque si repito, de otra forma nos vamos a atrapar en ese pensamiento. Los que van a corromper nuestra boca también. Tengo mucho más, pero no voy a tener tiempo. Va a ser un pensamiento espíritu el que te oprima, va a ser un pensamiento espíritu que te atormente, va a ser un pensamiento espíritu que detone tu enojo, tu depresión, tu ansiedad, etc. Todos son espíritus, son pensamientos espíritus. O necesitas santificar tu mente de todo el embrollo y desorden demoníaco que estos espíritus te han proyectado, y para que el Espíritu de Dios te pueda dar pensamientos más poderosos. You need to clean up the clutter in your mind. There's too much clutter. There's too much going on. And until you start cleaning up, you won't know what's what. You don't know what it is exactly that you're thinking. Sometimes you may even tell yourself, I don't even know what to think anymore. And that's already a symptom that you're dealing with a demon. El momento que tú dices, honestamente, yo ya no sé ni qué pensar, es que ya eso te dice sintomático de que con lo que estás tratando es un demonio. Pero mire, vaya conmigo a Santiago capítulo 3. Esta es una prueba muy grande para saber a quién te está hablando. Porque los pensamientos, diga conmigo, deben hacerme mejor, no peor. Diga conmigo, los pensamientos deben hacerme mejor, no peor. ¿Sí? Repito, estamos hablando de gente creyente, de gente que busca a Dios, cree su palabra, que busca ser guiada por el Espíritu de Dios. Sus pensamientos deben hacerte mejor, no peor. ¿Cómo saber? Es algo que ya hemos leído antes. Santiago 3:13 al 18 dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Aquí está implícito ¿quién se cree sabio? ¿Quién cree que es sabio y entendido entre vosotros? Dice, muestre, diga conmigo, fruto. Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Este es uno de los mansedumbre es fruto del Espíritu Santo. Quiere decir que cuando alguien tiene sabiduría, tiene conocimiento, mansedumbre es una de las cosas principales que se manifiestan en alguien que cree saber, cree que es sabio, cree que es entendido, ¿sí? Mansedumbre. Dice, pero si tienes celos amargos y contención en vuestro corazón, no te jactes ni mientas contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, debido a que esta sabiduría es animal, terrenal, diabólica, dice, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto, o sea que es de Dios, dice, primeramente es pura, después pacífica, amable, benigna,
llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Esta es una prueba muy grande para saber que la sabiduría que decimos tener es realmente de Dios o es de Dios. En el proceso que tuve que atravesar, hay cuenta que yo tenía una respuesta para todo, para todo. Si alguien me decía esto y yo tenía una respuesta, decía esto. Los consejeros decían esto y yo contestaba con esto. Y parecía como que no me podían decir nada. Y en una de esas, el pastor Jan Webb, Dios lo bendiga, usó esta cita y me dice: una de las cosas que tienes que ver es el fruto que te está dando lo que crees que sabes. Es el fruto que te está dando lo que crees que sabes. El contexto de mi vida en ese momento era que yo había perdido todo. No tenía nada. Ya no tenía casa, no tenía ministerio, no tenía iglesia. El 99% de los amigos y los hermanos se desaparecieron. No tenía nada, no tenía fruto. Eso fue lo que me consiguió lo que yo creía saber, y no era buen fruto. Por lo que entendí que lo que yo creía saber era terrenal, animal, diabólico. Aparte que había una rabia, un enojo que me tomaba, que no podía controlar, no podía parar, era de más. Entonces fue un versículo que, gracias a Dios, me permitió ver y que abrió mis ojos, y fue una de las primeras veces que yo pude ver que en medio de todo un demonio fuerte me estaba hablando. Aunque yo usaba el nombre de Jesús, aunque yo usaba el nombre de Dios, era un demonio el que me estaba hablando. Y le voy a decir, eso es algo bien duro y difícil de admitir. Bien duro y difícil de admitir. No es fácil, porque tienes que admitir lo equivocado que has estado. Y es duro admitir he estado bien mal. Pero fue el inicio, el comienzo de la sanidad y de la liberación y restauración que Dios trajo a mi vida y a nuestro matrimonio. Importante. Entonces, el lado de la mansedumbre, de la paz, de ser alguien pacífico, simplemente no estaba en mi vida. Entonces yo no podía decir en ese momento que la sabiduría que yo creía tener venía de lo alto. No, porque el fruto decía completamente lo contrario. Y mire, y usted puede hablar en lenguas,
puede entrar en bendición, puede saber mucha palabra, y un demonio todavía le puede estar hablando. El discernimiento es lo más crucial para poder saber cuál voz me está hablando. Cualquier voz que tiende a atarte, cualquier voz que tiende a limitarte, cualquier voz que tiende a aplastarte, detenerte, no va a ser la voz del Espíritu, ni siquiera es tuya, no es tuya, es un demonio, y se tiene que identificar por lo que es, porque de otra manera, repito, nos sigue engañando, Identifique los pensamientos que tiene, porque hay espíritus detrás de ellos, disciérnalos, apúntelos, mírelos, repréndalos, rechácelos, y busque y pida que solo sea la voz del Espíritu de Dios que le esté hablando y le esté guiando, porque usted va a actuar en estos pensamientos, usted se va a convertir en lo que piensa. Entonces es importante tener los pensamientos que provienen de lo alto, que son de Dios. Amén. Amén. Denle un aplauso al Señor. Y que Dios nos siga hablando, ¿verdad? Nos siga enseñando a oír su voz. Repito, hay mucho más que se pudiera decir y hablar, pero pida siempre ese discernimiento del Espíritu. Amén. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, queremos oír tu voz, y algo que nos hablaste hoy es de que hay muchas voces, de hecho, que nos están hablando, y entre ellas está la tuya, y que lo que necesitamos aprender a hacer más es discernir, es separar las voces, ver cuál es cuál, porque nos habla lo que nos habla, porque nos dice lo que nos dice, identificar ciertos pensamientos que no provienen de ti, identificar con los que hemos entrado en acuerdo, quizás hasta ya por un buen tiempo, y empezar a rechazarlos, reprenderlos y sacarlos de nuestra vida mental. Queremos nada más ser guiados por tu voz. Hay algo impresionante que vemos en tu persona, Señor Jesús, y es que solo la voz del Padre te guió. Tú nunca permitiste que otra voz religiosa, que otra voz de Satanás, otros demonios hablaran a tu vida, hablaran a tu mente. Tú solo eras guiado por el Padre, solo hablabas lo que el Padre te decía. Si el Padre no te decía nada, tú no hablabas nada. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender a hacer más, que solo sea tu voz, tu pensamiento, tu dirección, tu guianza y tu espíritu quien nos hable en todas las cosas, en todas las áreas de nuestra vida. Guíanos, Espíritu Santo, y enséñanos a discernir más. Gracias, Dios, por esta palabra. Bendice a tu pueblo, glorifícate en tu pueblo, multiplica el fruto de tu pueblo y hágase tu voluntad en tu pueblo. Gracias, Dios. Haz resplandecer tu rostro sobre tu pueblo y tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén y amén.